Buenas tardes. Mi nombre es Alonso Luque. Actualmente trabajo como consejero delegado de la empresa Total Terminal International en Algeciras, ¿no? Y previamente he estado trabajando en el grupo Maersk en APM Terminals durante 26 años, ¿no? De los cuales los 3 últimos los he vivido en Sudamérica como Managing Director de la terminal T4 de Argentina, y el último año, durante el 2011, estuve asignado a varios proyectos en Sudamérica, como Brasil, Costa Rica y principalmente Perú, durante 4 meses en la terminal del Callao, ¿no? Se me ha pedido por parte del Instituto que les haga una presentación acerca de nuestra terminal, de nuestras instalaciones en Algeciras y de la semiautomatización que caracteriza nuestra actividad, y tratar de explicarles cómo la semiautomatización impacta en la eficiencia de la operativa, en nuestros costes y en las posibilidades para poder competir en el mercado, ¿no? He creído conveniente previamente hacerles una presentación de Hanjin Shipping, porque creo que es necesario de que ustedes conozcan nuestro grupo de empresas, y posteriormente me voy a basar en el sector portuario español, con los elementos de interés y los principales retos que tenemos asignados en este momento, ¿no? Con los cuales estamos tratando de evitar la situación de crisis que actualmente estamos padeciendo, todos los puertos españoles, y ver qué posibilidades tenemos de poder solucionarlos, ¿no? También les haré una pequeña presentación de nuestro entorno, del Estrecho de Gibraltar, de la competitividad que hay en toda esta zona, que es una zona típicamente de transbordo. En prácticamente el 95% del negocio está basado en el transbordo. El transbordo es un elemento bastante volátil en cuanto al desarrollo del negocio, con el que hay que tener mucho cuidado y tratar de que los clientes estén cómodos. Asimismo, recientemente están apareciendo muchas noticias acerca de las alianzas estratégicas. Las alianzas ya vienen desde hace largo tiempo, porque desde hace unos 5 o 6 años, cuando la crisis fue realmente importante, las empresas navieras se tendieron a unir entre ellas para poder facilitar que los buques fueran usados de una manera mucho más rentable de lo que eran en ese momento, ¿no? Y debido también a las pérdidas que se estaban produciendo en el sector, ¿no? Pero no es hasta la aparición del P3 cuando realmente ha habido una auténtica revolución en este punto, ¿no? P3 que todavía no está autorizado por las autoridades de competencia y que se espera que si se hace, produzca realmente un impacto muy importante, ¿no? Y finalmente les haré una presentación de nuestro producto, nuestras instalaciones en Algeciras, y donde tenemos los principales puntos competitivos para poder atraer clientes y retenerlos, ¿no? Dado que nuestro entorno es un entorno muy competitivo y que nuestro negocio es altamente volátil, tenemos que cuidar mucho a los clientes en términos de fiabilidad a la hora de poder llegar y tener muelle, precios y sobre todo servicios, ¿no? Hanjin Shipping es una empresa coreana que actualmente tiene el 100% de la terminal de Algeciras, está participada por esta empresa coreana. Es el único caso en el grupo donde la empresa TTIA tiene el 100% del capital. Todas las demás terminales, hasta 14, que el grupo tiene desarrolladas por todo el mundo, no tienen la mayoría por parte del grupo Hanjin Shipping. ¿Y esto por qué? Básicamente porque nuestro grupo lo que intenta hacer es tratar de desarrollarlo, de implementarlos y posteriormente hacer caja con una parte importante de las acciones, ¿no? Si se dan cuenta, nuestras terminales están situadas no en países emergentes. Se le da prioridad
a países ya desarrollados, maduros y con cierta seguridad jurídica. Todo lo que no sean países emergentes, de momento la compañía no tiene pensado invertir, ¿no? De cualquier manera, se llevan 26 años ya de experiencia y por lo tanto es un largo tiempo manejando las terminales, ¿no? Hanjin Shipping como tal es una línea naviera, también tiene entre sus actividades la línea naviera y está operando en 86 servicios transoceánicos, lo cual da una idea de que realmente es una de las líneas importantes, ¿no? Actualmente ocupamos el 8º lugar en el top 100 de las navieras y el problema principal que hay en estos momentos es el que tienen prácticamente el 90% de todas las navieras y es un problema de fletes baratos, costes altos y por lo tanto necesidad en muchos momentos de cash que hace que se empiecen a replantear muchos aspectos del negocio, ¿no? Lo cual en ciertos momentos es bueno porque todo lo que sea replantearse conceptos que son obsoletos da una posibilidad al negocio de poder reinventarse, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Pasando al sector portuario español, pero no, sobre todo al sector portuario en general, ¿no? ¿Cuál es el interés que tienen las navieras para venir a un puerto? Sobre todo a un puerto de transbordo. El puerto de transbordo, como habíamos comentado antes, es un puerto muy volátil, con unos márgenes muy pequeños y por lo tanto con una necesidad imperiosa de mucho volumen. Si un puerto de transbordo no tiene volumen, no llega a ser rentable y las inversiones prácticamente no son aceptables para los inversores y pierden el interés en seguir invirtiendo, pierden el interés en estar en ese puerto y normalmente tienden a abandonarlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscan las empresas navieras en un puerto de transbordo? Fiabilidad en los horarios, o sea, venir, llegar, atracar y poder operar. Y poder operar con operativas con altas producciones, porque el barco mientras que está en el muelle no es productivo. El barco tiene que llegar, tiene que tener su muelle libre y tiene que operar. Y sobre todo que haya una paz social con los trabajadores para poder dar garantía al buque de que va a tener una operativa normal, una operativa aceptable y que no se va a retrasar, ¿no? Competitividad en costes. Bueno, más que en costes tenemos que decir en precios. ¿Y por qué? Porque los márgenes son pocos para las terminales de contenedores, pero para las navieras supone un coste añadido al flete. Quiere decir, las navieras difícilmente pueden pasar este coste al flete de la carga, con lo cual, si no son capaces de reducir estos costes, su competitividad se pone en entredicho, ¿no? Un hub de transbordo debe tener una ubicación estratégica. En el caso de Algeciras, la desviación es prácticamente cero entre todas las rutas por las que se navega, norte, sur y este-oeste, ¿no? Esto nos da un plus a la hora de que las navieras puedan fijarse en Algeciras para poder venir a operar, ¿no? Pero eso pasa en Algeciras, pero pasa también en la mayoría de los hubs que operan en el resto del mundo, hub de transbordo me refiero, en Marruecos, Tánger, o Singapur, o Pelepas, Tanjung Pelepas en el lejano oriente, ¿no? Una adecuada infraestructura. Actualmente las navieras ya están buscando muelles que sean capaces, que estén preparados para operar megabuques. Han escuchado hablar del triple E de Maersk, UASC y China Shipping ya también han ordenado sus buques de 18.000 TEUs y esto obliga a las terminales, obliga a los puertos a estar preparados para poder operarlos. Difícilmente aquel puerto que no se prepare para dar cabida, para dar respuesta a esta necesidad, a esta obligación, va a quedar fuera de este juego, ¿no? Pues estos buques necesitan unas altas productividades, por supuesto, ¿no? Quiere decir que normalmente parece que los expertos están comentando de que se necesitan al menos ponerles de 7 a 8 grúas para poder hacerlos efectivos y para que las productividades sean adecuadas, con tal de que el barco termine cuanto antes la operativa y pueda salir a navegar, ¿no? La clave, de todas maneras, no está en el mar, la clave está en la tierra.
¿Y qué quiero decir con esto? Los grandes buques, está claro de que van a llegar y van a descargar miles de contenedores. Pero en la tierra, en las terminales, tenemos que estar preparados para poder dar respuesta a toda esta necesidad, a toda esta demanda por parte del cliente, de la naviera. Si no estamos preparados en términos de equipamiento, de personal debidamente preparado y de capacidad para poder operarlo, los clientes casi seguro que se ubicarán en otros puertos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener una fiabilidad de horario que permita que las terminales puedan dar respuesta a toda esta demanda. Luego, también es importante ver un poco el hinterland comercial que hay alrededor de los puertos. En el caso nuestro, concretamente, de Algeciras, este hinterland llega hasta Madrid y actualmente nuestros negocios, nuestras conexiones con Madrid son bastante deficitarias y por lo tanto estamos perdiendo un potencial muy importante en cuanto a poder incrementar el volumen de intercambio que tenemos con el centro del país, ¿no? O sea, las infraestructuras terrestres sí están desarrolladas, pero necesitamos infraestructuras ferroviarias adecuadas para poder utilizarlas y utilizarlas con garantía de poner la carga en el centro de consumo a la mayor brevedad posible, ¿no? Luego también adicionalmente se pide una estructura de mercado que dé la posibilidad de que los contenedores que se muevan como importación sean usados posteriormente para la exportación. Esto es muy complicado, es muy difícil y la tendencia es variable. En España en este momento hay mucha exportación y bastante poca importación por la crisis y por el poco consumo interno que estamos sufriendo. Esto obliga a que las navieras tengan que ubicar equipo vacío en los centros de consumo, en el centro de los países, para poder dar respuesta a las necesidades que las navieras están encontrando, para poder suministrar el equipo necesario a sus clientes, ¿no? Y una estabilidad en el mercado. Esto es básico, pero esto además es para todos los negocios, no solamente para el nuestro, ¿no? Si no hay una estabilidad en el mercado, todas las inversiones portuarias que se llevan a cabo son bastante deficitarias, ¿no? En España lo estamos sufriendo en los últimos años, pero esperemos que empiecen a repuntarse, ¿no? Y limitándonos al sector portuario español, ¿cuáles son los principales retos que tenemos en estos momentos? Bueno, básicamente voy a nombrar 4. Uno, la caída de tráfico que hemos tenido en los últimos 4 años, donde se han llegado a perder hasta 700 millones de toneladas. Esto significa casi un año entero de producción, de actividad. Esto significa que si no hay un repunte importante, va a haber mucha capacidad obsoleta en los puertos, puesto que todo este volumen se estaba moviendo en los puertos hasta el año 2009, y en estos años de crisis hemos perdido esta actividad, ¿no? La sobrecapacidad. Esto viene porque, lógicamente, al haber habido una pérdida de la que hemos comentado antes, en millones de toneladas, la ocupación que hay actualmente no llega ni al 35%, está básicamente entre el 25 y el 36%, incluyendo ya la capacidad en desarrollo. O sea, se están desarrollando superficies que no se van a poder cubrir, no se van a poder llenar hasta varios años a partir de este momento, lo cual significa que esa inversión va a ser una inversión obsoleta y poco rentable, en este caso poco rentable para las autoridades portuarias, que son las que están invirtiendo en estas instalaciones, ¿no? El transbordo, que es algo muy específico en la actividad portuaria española, significa solamente el 55% de esta ocupación, de promedio. Y para que se hagan una idea, en Algeciras esto significa, en nuestro caso concreto, el 93% de la actividad. Pero a pesar de ser bajo y a pesar de ser muy alto en Algeciras, es básico para poder mantener, para poder garantizar que los costes fijos de actividad de las terminales se puedan llegar a cubrir, para poder ser competitivos y tratar de sacar rendimiento a la inversión, ¿no? Los altos costes de la mano de obra. Siempre se ha dicho
que los trabajadores, los estibadores portuarios, es uno de los puntos principales en toda esta cadena. Para que se hagan una idea, el 60% de los costes que se pagan por parte de las terminales, 60% de todos los costes operativos corresponden a los estibadores portuarios, o sea, corresponden a las personas que trabajan físicamente con el buque y en el patio de las terminales, ¿no? Esto es una factura muy alta que hasta el momento no hemos sido capaces de solucionar o al menos de reducir, pero que vamos a estar obligados en los próximos años a tratar de ajustarlo a las necesidades que tiene el sector, necesidades muy fuertes en cuestiones financieras, en cuestiones de capital para inversión, y si eso no es así, las próximas inversiones, las futuras inversiones se van a ver bastante perjudicadas, ¿no? Y les puedo comentar de que nosotros, el Grupo Hanjin, no hemos optado a la segunda fase por el momento, debido, no precisamente a este punto, pero entre ellos a este punto, porque para nosotros supone una carga muy importante las manos de los estibadores portuarios, y a pesar de que hemos intentado negociar con ellos durante casi 2 años, no ha sido posible llegar a ningún acuerdo. Pero espero que en el futuro sí seamos capaces de llegar a acuerdos que den viabilidad al negocio, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de costes portuarios? Esto solamente es una indicación, lo que he incluido aquí, que va desde el 2003 al 2012. Durante este periodo, los ingresos de las terminales se han incrementado solamente en un 15%. Mientras que los cánones de ocupación han subido un 20% y la mano de obra de estiba un 60%. Lógicamente, los márgenes de rentabilidad de las inversiones que tenemos en las terminales se ha visto muy dañado. Por lo tanto, queramos o no queramos, este es un punto donde vamos a tener que trabajar muy duro, no solamente con los estibadores portuarios, sino también con el Gobierno, para tratar de reducir este impacto de costes y ajustarlo a la realidad. La realidad es que los clientes cada vez pagan menos o pueden pagar menos o el producto no paga. Y por lo tanto, está claro que o nos adaptamos al producto, nos adaptamos al mercado o el mercado nos va a expulsar, ¿no? Y solamente un par de comentarios acerca del estrecho de Gibraltar. Para todos yo creo que es conocido toda la tendencia que hay a ubicar puertos de transbordo, sobre todo en zonas muy estratégicas. El estrecho de Gibraltar tiene 2 puntos principales que se dedican al transbordo. Uno es el puerto de Algeciras y otro el puerto de Tánger en Marruecos, ¿no? Solamente para que se hagan una idea, desde el 2010 al 2013 se ha aumentado el movimiento, la actividad en un 31%. Pero si ven lo que ha aportado TTI desde esta fecha, o sea, nuestra empresa, nosotros tenemos ahora mismo un 30% de la actividad, lo que significa que TTI es un jugador que ha venido a sumar a lo que ya había, y creemos que vamos a seguir creciendo, intentaremos seguir creciendo, ¿no? Solamente un comentario. La capacidad actual del estrecho de Gibraltar está en 8,5 millones, mientras que el nivel de ocupación es el 75%. Pero al haber otras superficies que van a estar muy pronto en funcionamiento, esto se va a producir una tensión en los precios bastante importante, es lo que auguramos en estos momentos, ¿no? Bueno, esto solamente es para que tengan una idea cómo se han desarrollado en los últimos años el negocio en el estrecho de Gibraltar y cómo un cierre patronal que hubo en Tánger en el año 2011 afectó positivamente a la otra parte, a la otra orilla del estrecho, y que hemos sabido retener por el momento, donde en el 2011 Algeciras tenía un 51% de la actividad, en este momento estamos en cerca del 60%, mientras que Tánger, donde estaba en el 44%, actualmente tiene el 34%, pero no hay que relajarse, porque seguro que Tánger va a repuntar, va a reaccionar y nos va a obligar a buscar nuevas vías de competitividad, ¿no? ¿Y qué se espera para el futuro?
Bueno, el futuro aquí lo hemos tratado de fijar en este cuadro donde, si se ve qué va a pasar en los próximos años, esto lógicamente es una estimación hecha en base a la indicación recibida de parte de algunas empresas, unas grandes navieras, donde ellos estipulan que el 5% va a ser el incremento en los próximos años, a partir del 2014. Sobre eso hemos estado tratando de calcular cuál va a ser nuestra situación dentro de 3 años, 4 años, ¿no? Si eso es así, la competencia va a ser feroz en los próximos años, lo cual significa que tanto trabajadores como empresas de puertos como las empresas estibadoras vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante para poder dar respuesta a toda esta demanda que se espera y sobre todo a esta sobrecapacidad que vamos a tener en esta zona, ¿no? ¿Y qué está pasando actualmente? Actualmente está apareciendo, y supongo que lo habrán leído, la Alianza P3. La Alianza P3 va a producir un maremoto en la tierra, pero un maremoto en el mar, perdón, pero un terremoto en la tierra. ¿Y esto por qué? Porque las navieras se unen para reducir costos y no van a permitir de que cuando llegue el barco al puerto la operativa les cueste más cara. Por lo tanto, lo que va a suponer esta nueva alianza es que, sobre todo porque va a operar con buques de 18.000 TEUs, va a provocar el que solamente algunos puertos sean capaces de dar respuesta a esta demanda, siempre y cuando tengan las capacidades para poder hacerlo, capacidades en términos de superficie, profundidad y costes, y aquellos que no lo tengan difícilmente van a poder aguantar el tirón. ¿Esto qué va a suponer? Pues va a suponer claramente una guerra de precio entre las terminales, porque trataremos de competir unas contra otras para tratar de quedarnos con ese negocio, el negocio que va a producir esta aparición de la alianza P3, que unida a las que ya hoy existen, cual puede ser el caso de la alianza G6, que aparece ahí en la pantalla, o la alianza The Green Alliance. Esto difícilmente va a quedar solamente en 3 grupos. ¿Y por qué? Si ven, hay un porcentaje de participación de la alianza P3 que puede rondar el 37% del mercado, con lo cual, ni aun sumando las 2 alianzas que aparecen debajo, la G6 y la Green, se puede llegar a ese 37% probablemente. O sea, aunque no se quiera, se está obligado a cooperar. Y esto no queda aquí. Todavía hay algunos monstruos, como pueden ser WASC o China Shipping, que ya están hablando para poder establecer sus propias alianzas, aparte de estas 3 que estamos comentando aquí, y que probablemente será otro competidor a tener en cuenta, pero que si no se unen y no hacen frente al primero, difícilmente van a poder sobrevivir en el tiempo. Esto, como he dicho, va a producir un auténtico cambio estructural en todo el mercado de terminales del mundo, no solamente de España, del mundo. Y hay que estar preparado para ellos. La única manera de estar preparados es invertir en facilidades, invertir en formación y en capacidad para poder dar respuesta a todo lo que se avecina, ¿no? Lógicamente, sí, las autoridades de competencia terminan por autorizar la P3, ¿no? ¿Y cómo estamos preparándonos en Algeciras, en TTI, para dar respuesta a todo esto? Nuestra ventaja competitiva es la semiautomatización. Nuestro entorno, nuestros competidores, en este caso están en el norte de África, que está representado por Tánger, las instalaciones de Tánger, donde los costes son bastante más baratos que en la zona europea, en este caso Algeciras, y si no es a través de una inversión en semiautomatización, difícilmente nos vamos a poder mantener, ¿no? La empresa decidió ir por un modelo de semiautomatización que permitiera dar respuesta a toda esta demanda, ¿no?
Está claro que la inversión realizada por Hanjin, aunque se preveía que se iba a tratar de rentabilizar en poco tiempo, va a tardar un poco más. Y va a tardar un poco más por la presión que hay sobre los precios, la presión de los clientes y la necesidad que hay de retener a esos clientes, aunque sea a un precio menor. De cualquier manera, la inversión que ha realizado Hanjin es de 200 millones de euros para una capacidad anual de 1,8 millones de TEUs. Actualmente la terminal va a mover en el año 2013 1.200.000 TEUs y el mismo volumen que ya se movió en el año 2012. Esto no significa que estemos estancados, lo que significa es que nuestro portfolio de clientes está cambiando y significa que actualmente nuestro portfolio de clientes es mucho más diversificado, mucho más seguro para la terminal y esperamos que los promedios que se han ido produciendo en los últimos meses nos permitan dar un salto de volumen en el año 2014 y nos estamos preparando para ello, ¿no? Ahí verán que tenemos un muelle que es el cual actualmente está en operación, que es el muelle este, que tiene 18 metros y medio de calado. Esto es suficiente para poder operar los buques de 18.000 TEUs, más que suficiente. Nuestras grúas, dependiendo un poco de la estiva con que vengan estos buques, también están preparados para operar con estos buques. ¿Quiere eso decir que estamos preparados? Sí, pero debemos de continuar invirtiendo, debemos de continuar expansionando la terminal, porque, como ustedes saben, el problema muchas veces no está en el muelle, porque en el muelle, habiendo equipo, se puede mover. El problema y el cuello de botella se produce en el patio. Y el patio, en este caso, es nuestro gran aliado. ¿Por qué? Porque lo movemos sin personas. Una de las claves de la semiautomatización está en este punto. Todo el patio donde se depositan los contenedores se mueve sin un solo operario. Las máquinas reciben las órdenes desde los centros de operaciones y toman sus propias decisiones, dónde colocar los contenedores, por destino, por peso y cuándo está previsto que salgan. Todos estos parámetros los procesan los ordenadores que llevan las máquinas y ellas mismas toman las decisiones y los actualizan. Esto es una gran ventaja, puesto que al no haber estibadores portuarios o no haber trabajadores en el patio, la operativa es fluida, es segura, no produce ningún tipo de incidencias y los clientes están encantados con esta solución. Pero esto no para aquí, nosotros tenemos que mirar más al futuro. Actualmente tenemos un modelo de semiautomatización donde hay conceptos que están todavía siendo manuales y lo podrán ver en esta presentación, en esta página, donde todavía tenemos hasta 4 procesos, desde la descarga o la carga de los contenedores hasta el patio o hasta la puerta, que siguen siendo manuales. Bien, estamos ya trabajando en el futuro y ya hay terminales que lo están implementando. Y el futuro viene a ser este, a corto plazo. Habrá una operación que se mantenga prácticamente igual, que sea la de descarga del contenedor, se haga de manera manual, aunque el operador esté sentado a 200 metros de la máquina, pero seguirá estando bajo el control del operador, pero a partir de ahí todo el proceso será automático, deberá ser automático. Quiere decir, al poder tener la posibilidad de reducir el número de personas que trabajan en la mano, en el equipo de trabajo, esto nos va a dar un plus a la hora de poder reducir nuestros costes y competir en el mercado y poder pasar esta reducción de costes al cliente. Y ahí tenemos un concepto muy claro por nuestra parte y es: no pretendemos que todos los ahorros se lo quede la empresa, porque eso sería dramático. Lo que intentamos es compartir con nuestros clientes todas esas posibilidades y esos procesos que puedan ser automáticos y y redunden en un menor coste operativo. La terminal de Algeciras se mueve, todos sus conceptos se hacen mediante sistemas informáticos y que están desarrollados por una empresa del grupo.
O sea, el grupo Hanjin hizo la inversión, hizo el desarrollo y está haciendo la explotación. Todo dentro del grupo. Todo lo que es el tema de desarrollos informáticos, de nuevos sistemas, de nuevas aplicaciones, todo se hace dentro del grupo, con lo cual lo que tenemos es la posibilidad de hacerlos a nuestro entendimiento, para el beneficio de nuestros clientes y de una manera rápida y eficaz. Actualmente tenemos hasta un grupo de 8 personas dentro de nuestras instalaciones que están únicamente visualizando los sistemas y corrigiendo aquello que pueda estar mal en cuanto a programación, que dicho sea de paso, tampoco hay demasiados desajustes, ¿no? Pero es importante tener a este grupo lo más cerca posible porque las terminales no paran, las operaciones no pueden parar, y sea a través de sistemas o sea a través de terminales tradicionales, lo peor que puede haber para un cliente es que su barco esté esperando y que no pueda cargar o descargar, ¿no? Eso es un coste inasumible para los clientes en estos momentos, ¿no? ¿Y cómo se traduce eso en el día a día? Pues básicamente tenemos una operativa en el muelle y otra en la puerta. En el muelle lo importante es que cuando los contenedores empiecen a bajar del barco tengan la posibilidad de ser reconocidos, que los números sean identificados, el estado del contenedor se identifique, y todo esto son procesos prácticamente automáticos que se hace con una sola persona, ¿no? Y es importante porque actualmente se necesitan varias personas para poder hacer este trabajo, ¿no? Una de las claves está en el personal, una de las claves está en tener el menor personal disponible para poder hacer esta operativa, ¿no? Y las máquinas que se mueven a través del patio, que se llaman shuttle carrier, estas máquinas rojas que aparecen ahí en la imagen, son máquinas que están preparadas para tomar los contenedores de debajo de la grúa o llevarlos, pero a la vez que no puedan dejarlo en cualquier sitio. Quiere decir, el operador no maneja la máquina, solamente la conduce, pero todas las órdenes le vienen dadas desde los sistemas informáticos instalados, su GPS y los posicionamientos donde tienen que ir a dejar el contenedor. Si no cumple con las indicaciones que llega para ese contenedor, es incapaz de poder dejar el contenedor donde quiera. Tiene que llevarlo al sitio correcto dentro de la superficie de la terminal, ¿no? Y en la parte de la puerta, donde en una terminal tradicional que habitualmente puede haber por turno entre 5 y 10 personas, en nuestra terminal no hay nadie. Quiere decir, desde el camionero cuando llega a la terminal hasta que ha recogido el contenedor, hasta que vuelve a salir por la puerta, no le atiende nadie. Solamente en caso de que tenga algún problema a la hora de cargar o descargar el contenedor físicamente, es cuando se pone en contacto con la torre de operaciones. Pero si no, no es necesario. Todo se hace a través de sistemas, todo se hace de forma automática. Y aunque creamos que eso es difícil de entender o es difícil para un camionero moverse en esta línea, los nuestros lo hacen de manera absolutamente automática y sin problemas ninguno. Esto supone una ventaja competitiva muy importante para la terminal, muy importante para nuestra empresa y que además funciona al 100%. ¿Cuáles son? Ya finalmente les voy a dar las 3 razones, puede haber más, pero yo he querido poner aquí aquellas que nos permiten reducir nuestros costes para poder competir, para poder estar en el mercado, para poder hacer ver a nuestros clientes que realmente estamos mirando por sus intereses, ¿no? Lo primero es la semiautomatización. Teniendo en cuenta que solamente hay un 3% de terminales a nivel mundial que posee este grado de automatización, está claro que la nuestra está en un punto de ventaja con relación a las demás, ¿no? Y aunque ya hay algunas que estén completamente automatizadas, ese salto todavía queda un poco por desarrollarse.
queremos estar donde estamos en este momento, queremos seguir avanzando de manera lenta pero segura y sobre todo que la competitividad se vea no solamente en nuestro desarrollo, sino también en el beneficio que le podamos dar a nuestros clientes para poder retenerlos. He comentado a lo largo de la presentación la reducción de personal. Es el punto clave en toda esta competencia. Teniendo en cuenta de que la inversión de capital es muy fuerte en este modelo de terminales, está claro que la reducción y los costes de personal es un factor crítico para poder hacer viable este negocio. Por ello, las manos de estibadores portuarios están reducidas en un 30% entre una terminal tradicional y nuestra terminal. El personal propio se reduce hasta en un 50%, lo cual nos obliga también a que el nivel de cualificación de este personal sea muy alto. Es importante tener en cuenta que los perfiles de las personas que están trabajando en las terminales están cambiando. Ahora se requiere gente mucho más preparada, mucho más técnica que en el pasado y no podemos perder tiempo en formar a personas que realmente lo que tienen que hacer es mover la operativa desde un punto de vista muy técnico. Y me estoy refiriendo a informáticos, a telecomunicaciones, a gente operativa con muy alto nivel. Esto es absolutamente necesario para que realmente el negocio vaya adelante, ¿no? Y por último, la reducción del gasto de mantenimiento. Como he dicho antes, el patio estaba totalmente cerrado y por lo tanto no había personal trabajando. La mayoría de las incidencias que se producen en una terminal se producen en el patio de contenedores, donde es la zona de depósito, porque hay mucha actividad, muchas personas involucradas y mucho riesgo. En este caso concreto, en el caso concreto nuestro, de nuestra terminal, de esta terminal semiautomatizada, como en cualquier otra terminal semiautomatizada, el gasto de mantenimiento es mínimo. Hemos hecho un cálculo aproximado y hemos llegado a la conclusión de que al menos hay una reducción del 70% en estos costes comparado entre una terminal tradicional y nuestra terminal, ¿no? Esto al final nos da una serie de resultados en cuanto a costes que son los que realmente nos permiten competir. Y a veces nuestros precios pueden ser que estén un poquito altos comparados con la competencia de otras terminales de otros países, pero también hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Uno, la capacidad para poder dar respuesta a todas las necesidades del cliente. Dos, la seguridad jurídica. Y tres, se me olvidaba, la paz social. Paz social entre empleados, trabajadores y la empresa, que tiene que actuar en conjunto para poder hacer que este proyecto sea realmente viable, rentable y que los inversores no pierdan las ganas de seguir invirtiendo en este tipo de terminales, de infraestructuras, ¿no? Y con esto doy por terminada la presentación. Bueno, a esperas de que si hay alguna pregunta estaré encantado de contestarle, ¿no? Pero que quede claro que, y quiero que se lleven esa idea, este negocio está desarrollándose a pasos agigantados. Estamos en un proceso ahora mismo de semiautomatización y esto no para aquí, esto va a continuar. Aquellas terminales que se desarrollen o que se vayan a implementar a partir de este momento tienen que optar por este sistema. Si no es así, realmente quedarán fuera del mercado. Muy bien, muchas gracias.